diversidad enriquece, la variedad de colores, de olores, de sabores hace nuestra vida más amplia en cuanto a posibilidades. Las posibilidades representan oportunidades para una vida más plena, más sana, más funcional. Si tomamos este marco de referencia, resulta incomprensible e incluso irracional cómo en la sociedad moderna aún observamos actos humanos cargados de racismo puro, una fobia irracional que persiste. Las causas pueden ser variadas, pero ninguna coherente para explicar este fenómeno. Cuando se asume que cierto grupo o persona es biológicamente superior y por ende no tiene derechos ni oportunidades, no existe ningún tipo de tolerancia. El racismo, como forma de exclusión, muchas veces se torna en acciones violentas y mortales. Esta conducta de algunas personas priva a un sector importante de seres humanos de disfrutar de una mejor calidad en todos los sentidos, incluso espiritual. Sin duda, este problema perjudica, debemos aislarlo y erradicarlo. Por esta razón, hoy estaremos al día hablando del racismo, historia y lucha para escuchar e intercambiar opiniones y visiones. Acompáñenos. Racismo, historia y lucha. Y sobre este tema surgen ciertas interrogantes. En principio, saber si en Venezuela existe el racismo, o también cuestionarnos sobre si algún comentario jocoso o en broma detrás se esconde el racismo. Esta y otras interrogantes serán debatidas en este espacio y por ello contamos con un grupo de invitados para debatir este tema sobre el racismo y empezamos a presentarlos para ustedes. El día de hoy nos acompaña Roraima Gutiérrez, quien es secretaria general de la Plataforma Internacional de Afrodescendientes y Africanos y se identifica con la siguiente frase: igualdad de derechos, equidad. También nos acompaña el periodista Adrián Trocel, egresado en Comunicación Social de la Universidad Monte Ávila, también es Community Manager y se identifica con una frase del líder Martin Luther King, reconocido mundialmente por su lucha por la igualdad, la justicia y el cambio social sin el uso de la violencia. La frase es la siguiente: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Racismo, historia y lucha es el tema que estamos tocando el día de hoy en Al Día. Los invitamos a todos además a que participen en este debate, en el que también le damos la bienvenida a Carmen Sanz. Es magíster en gerencia educativa, doctorante en arte y cultura para América Latina y el Caribe, y con ellos estaremos debatiendo con distintos puntos de vista y visiones acerca de este tema, sí, que en pleno siglo XXI pues sigue dando además de qué hablar. Desde ya puedes interactuar a través de las plataformas digitales, @aldiabtv en Instagram, en Twitter o X, también en Threads. Puedes comentar, puedes opinar, alguna pregunta que estaremos presentándole a cada uno de nuestros invitados en vivo, acá en Al Día, que estaremos hablando de racismo, historia y lucha. Aprovechamos además para agradecer a quienes se han conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos han enviado sus comentarios, sus argumentos, además sus puntos de vista. Todos son válidos, todos son bien recibidos y además planteamos cada uno de estos temas con muchísimo respeto justamente para debatir con ustedes y para saber de qué hablamos los venezolanos y las venezolanas en particular en la calle. Somos Jocelyn Correa y Roger Villegas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Al Día. Racismo, historia y lucha. El racismo, una sombra persistente en la historia de la humanidad. Para comprender su origen, debemos adentrarnos en las profundidades del tiempo y explorar las raíces de esta injusticia que afecta a millones de personas en todo el mundo. El racismo, en su esencia, se fundamenta en la creencia de la superioridad de una raza sobre otras. Su origen se remonta a épocas antiguas, cuando las diferencias físicas se usaban para justificar divisiones sociales y jerarquías. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos visto cómo el racismo también ha encontrado su sustento en la religión. Desde la antigüedad, la religión ha sido manipulada para justificar la discriminación y el odio hacia aquellos que no siguen las mismas creencias.
Las guerras religiosas, la Inquisición y el apartheid son claros ejemplos de cómo se ha utilizado la religión como un motivo para sembrar la semilla del racismo. La Alemania nazi fue el estado racista más destructivo que haya conocido la historia. Se conoce por su antisemitismo fanático, que se tradujo en 6 millones de judíos asesinados. El nazismo también persiguió gitanos y mestizos, homosexuales, comunistas y testigos de Jehová. Actualmente, hay países que sufren de manera desproporcionada los estragos del racismo. Según datos recientes, Sudáfrica, Estados Unidos y Brasil se encuentran entre los lugares con mayores índices de discriminación racial. En el país norteamericano, la muerte de George Floyd, afrodescendiente asesinado a manos de un policía en el año 2020, elevó el movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan, para exigir el fin de la violencia policial contra los afrodescendientes. Según historiadores, no había sucedido un alzamiento con tanto impacto desde el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960. We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. En la meca del cine, Hollywood, el racismo ha sido un problema persistente. Durante décadas, la industria cinematográfica ha sido criticada por la falta de representación y oportunidades para actores y actrices de diversas etnias. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio por mostrar historias y perspectivas más diversas en algunas de sus producciones. Algunos lo critican y llaman inclusión forzada. Otros lo reciben como un despertar y reconocen un esfuerzo. El mundo deportivo también es víctima de discriminación racial, específicamente en el fútbol español. El caso más reciente son los ataques al jugador del Real Madrid, el brasileño Vinícius Júnior, quien desde 2021 suma 10 incidentes racistas, entre ellos insultos en los que los fanáticos lo llaman mono. ¡Eres un mono! ¡Vinícius, eres un mono! El racismo es un flagelo que pervive en nuestras sociedades, pero también es un recordatorio de la necesidad de trabajar juntos para construir un mundo más inclusivo y justo. ¿Estaremos cerca de combatirlo? Bueno, y si estaremos cerca de combatirlo o no, y qué planteamientos además giran en torno a este tema, lo vamos a conversar el día de hoy en este programa que hemos dedicado al racismo y su historia y la lucha además que gira en torno a este tema. De hecho, ahí veían varios acontecimientos desde el punto de vista de la historia, cómo han sido marcados, qué luchas incluso se han generado a propósito de algunos hechos particulares. Allí recordábamos, de hecho, en Estados Unidos, Roger. Sí, sin duda alguna que este material es muy importante para iniciar este debate porque ponen en evidencia cómo incluso en el deporte, lo veíamos ahí con el caso de Vinícius Júnior, se ve en pleno siglo XXI cómo continúa ese racismo tan marcado en el deporte y en la vida cotidiana. Pero vamos a empezar con nuestros invitados y nos acompaña, reiteramos, Roraima Gutiérrez, secretaria general de la Plataforma Internacional de Afrodescendencia y Africanos, y se identifica con la frase igualdad de derechos, equidad. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este programa y además es un tema bien interesante si queremos avanzar en una sociedad más justa y, como decía mi frase, más equitativa. América Latina, o sea, América, el continente como tal, sufre de este flagelo y sabemos que en Estados Unidos, por ser un país donde existieron leyes realmente de segregación y apartheid, y en América Latina no existieron leyes, pero existieron otros elementos que hacen que en nuestro continente exista racismo, sociedades marcadas por las consecuencias de la colonización y la esclavitud. Y es muy importante que este tema lo toquemos porque a veces creemos que entonces en Estados Unidos y países como Sudáfrica el racismo es frontal y creemos que entonces en nuestros países no, y resulta que sí. En Brasil sí. está muy marcado. Y en Brasil está muy marcado, pero resulta que en nuestros países también. Venezuela es el tercer país con más afrodescendiente de la región.
Y en Venezuela también existe racismo, y es un racismo marcado, solamente que son como, a veces lo conceptualizan como microrracismo, por ejemplo, o a veces las expresiones jocosas, racismo es racismo, como lo pintemos. Entonces es importante que este tema esté en la palestra pública a propósito de que recientemente sucedió también algunos elementos que tienen que ver con el racismo y que estuvo en pauta en las redes sociales. Muy bien. Interesante planteamiento. También representábamos a Adrián Trocel, es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Monte Ávila y es Community Manager. Se identifica con la frase: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos, de Martin Luther King. Correcto. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mara. Agradecido por la invitación. ¿Por qué seleccionaste esta frase? Básicamente porque en principio aquí podemos entender que en el ámbito tanto de este tema racial como la actualidad sobre las redes sociales es un impacto bastante importante sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación de masas. Esto es algo que masifica dentro de todo este fenómeno que se le conoce como el racismo, y hay que entender que principalmente los grandes avances tecnológicos en redes sociales como en plataformas digitales nos permiten esa masa de opinión pública, que yo pienso que de forma contundente hay que tratarlo de la esencia de la persona y no desde la parte externa. Hemos avanzado tecnológicamente de forma muy importante, pero como esencia, a nivel de relaciones como personas y humanos, no tenemos ese desarrollo. Es muy marcado ese tema de la xenofobia, de la discriminación, del racismo a través de las redes sociales, ¿verdad? Correcto. Sí. Bien, también nos acompaña Carmen Sanz, magíster en Gerencia Educativa, Historia y Resistencia, precisamente defender su frase, reconocimiento afro-venezolano. Y quisiera también que empezáramos definiendo qué es racismo. Gracias por la invitación, por estar agradecida. Es bien importante la difusión de estos programas porque esta es una lucha que no viene de ahorita, es una lucha que la tenemos hace muchos años a través de los movimientos sociales afro-venezolanos. Bueno, y podemos decir que el racismo es un modo de pensamiento que aceptan o rechazan a un individuo por la parte cultural, puede ser por su parte, por su piel, puede ser por su cultura, puede ser por su etnia, entonces es discriminado, es excluido, ¿okay? Y de allí, bueno, aparte de ese racismo, por supuesto, va a dar un origen directo a lo que es la discriminación, porque al tú ser excluido, al tú ser discriminado, ok, es el racismo puro. Y como dice la compañera, el racismo está latente en Venezuela. Dicen que en Venezuela hay muchas personas que señalan que en Venezuela no hay racismo, en Venezuela existe racismo. Y hay varios tipos de racismo. Un racismo solapado, que es aquel que dice, no soy racista, pero excluye. ¿Okay? Excluye, entonces estamos hablando de ese tipo de racismo pues, dentro de las personas. Está el racismo estructural, está el racismo que llega y te señala, que dice que estamos en igualdad de condiciones, pero a la hora de hacer una elección, entonces van por un prototipo de persona, por un fenotipo de persona que inmediatamente nos identificamos, en ese caso el movimiento. Por eso, cuando yo hablo de mi frase, reconocimiento afro-venezolano, desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, al cual yo pertenezco y la cual su rectora es la doctora Belki Vigó, nosotros tenemos una jornada de formación en la cual ya hemos realizado 3 diplomados en ese reconocimiento, porque si yo no me reconozco, no puedo luchar contra el racismo, porque lo veo como algo natural. O distante. O distante, y pienso que eso no existe. En la medida que yo conozco quién soy, de dónde vengo, yo puedo decir, sí, estoy siendo discriminado, estoy siendo excluido y debo luchar por eso. Tenemos ahorita en marcha un programa nacional de formación avanzada, que es un PNFA, una especialización, un posgrado, que va hacia esa educación y pedagogía afro-venezolana desde la universidad. ¿Ha incrementado este tema con el paso de los años o se ve más reflejado quizás por el tema también de las redes sociales? ¿Qué dicen ustedes? Yo particularmente creo que hay que entender que el racismo, tal como se conceptualiza, tiene un origen, y el origen es la esclavitud y la colonización. En Venezuela, por ejemplo, la esclavitud se abolió en el año 1854, es decir, hace 169 años. ¿Pero cuántos años vivimos de esclavitud? 300. O sea, es imposible que las consecuencias de ese hecho nos pesen sobre nuestros hombros.
el racismo sigue latente en todos nosotros. ¿Qué pasa? Yo particularmente pienso que en Venezuela, por ejemplo, con la llegada de Chávez, se visibilizó algo que estaba oculto en la sociedad. No sé si ustedes recuerdan cuando Chávez comienza a hacer campaña, las palabras el macaco, también el profesor Aristóbulo, el mono, no sé qué, incluso cuando el profesor Aristóbulo murió, nosotros, el movimiento afro-venezolano, incluso llevó una denuncia al Ministerio Público porque comenzaron a hablar de él en las redes sociales y de esta manera racista y despectiva al profesor Aristóbulo Isturi. Y cuando dicen, bueno, en Venezuela no hay racismo porque tenemos un profesor Aristóbulo que fue vicepresidente, bueno, pero es la excepción, el tema es que no puede ser la excepción, sino que debe haber posibilidades de igualdad de derechos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que la colonización dejó unos elementos bien marcados en nuestra sociedad y que el racismo siempre ha estado latente entre nosotros, simplemente que, por ejemplo, en este momento en Revolución se ha visibilizado mucho más. Y una de las cosas que lo visibilizó de manera terrible y fue algo que marcó para nosotros un antes y un después fue la quema de Orlando Figuera en Altamira. Claro, de hecho repudiable completamente. Repudiable y nos explotó en la cara el hecho que hay un problema y por eso yo creo que es muy importante que nosotros en este momento visibilicemos, por ejemplo, cómo estamos abordando la temática a nivel legal. Nosotros tenemos una ley contra la discriminación racial y muchas personas que se sienten discriminadas no saben que existe un Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Quizás por eso mismo de la cultura y de la echadera de broma y de la jocosidad puede pasar eso. Que pasa como por debajo Se de la normaliza. mesa. Se normaliza. Te voy a dar el ejemplo con un elemento muy sencillo. Por ejemplo, nosotros decimos, no me negrees. Cuando nos sentimos discriminados, tú dices la palabra, no me negrees. ¿Qué significa negrear? Eso no aparece en el diccionario de sinónimos y antónimos. El imaginario colectivo legitima términos, conceptos que son totalmente despectivos y que incluso vienen de la colonia. Vamos a mejorar la raza. ¿Qué significa mejorar la raza? No me vas a llegar aquí con un negro. Comenzando por raza, ¿no? Comenzando por la palabra raza. Sí, bueno, la raza dice que es una sola raza, es la raza humana, por eso no debe existir términos como racismo, pero realmente si hablamos de raza, vamos a hablar de elementos del fenotipo. Se refiere a eso cuando hablamos de raza. Es decir, existe un problema con las personas que son racializadas y con las que no en nuestras sociedades. Y en este momento nosotros tenemos que poner un alto porque, sobre todo en redes sociales, hoy día no se está quedando callada ninguna persona afrodescendiente. Sí, precisamente hablando de las redes sociales, queremos mostrar este material para ustedes. La artista española Miriam Camino estuvo de visita en Venezuela en fecha reciente demostrando su cariño por la cultura venezolana y emitió este comentario que tiene que ver mucho con el debate. Vamos a verlo. Cosas que me dejaron en shock de Venezuela. ¿Como española? 2. Se llaman entre ellos negro y no es una ofensa. Esto no es una apreciación racial. Te dicen negrito o negrita para demostrarte el cariño. Hasta te pueden decir negrito lindo, negrita linda y tú ser más blanco que la leche. Y nadie se ofende. Allí veían este video de esta artista española, ya lo veíamos también cómo se demostró en España el tema del caso de Vinicius Junior, cómo está marcada el racismo en ese país, que aquí en Venezuela, lo que usted está diciendo, precisamente alguien le dice negro, negra, mi esposa de hecho me dice negro. De hecho, mira, eso no de hecho, la Federación SOS Racismo alertó que en el periodo del año 2017 al año 2021 el número de denuncias pasó de 347 a 523, solo el número de denuncias, pero imagínense el número de casos además que quizás no se denuncian. Pero imagínate que cuando se habla del término raza, hay que ver el origen. O sea, ¿quién determina la parte de la raza? Porque ese es un término creado por la colonia. O sea, ¿quiénes colonizaron? O sea, raza para ellos distinguir a lo que para ellos no tenían alma, porque esa era la manera de definir a los esclavizados, ese que no tenían alma, y ellos dieron el término de raza. Entonces, cuando definimos el racismo y nosotros defendemos eso, que existe racismo y estamos en lucha contra eso, es contra ese mismo proceso colonial que tiene, o sea, que está presente. ¿Okay? Por eso la lucha contra la descolonización que hemos venido trabajando y estamos trabajando a través del proceso de formación, porque sabemos que hay que llegar. O sea, yo como docente, como profesora, alego que la formación debe ir ahí a formar a nuestros maestros y maestras para que conozcan nuestra historia, porque si no la conocen, no pueden formar. Si yo no me reconozco, no puedo reconocer, no puedo aceptar o ver que el otro se reconozca. Adrián, te veo pensativo Sí, también. ¿cómo se evidencia este racismo en las redes sociales? Bueno, primeramente hay que entender que las redes sociales funcionan como un medio digital, un canal de comunicación donde las personas interactúan y comparten información, ya sea por medios digitales y redes sociales, y cambia el método, la forma en cómo tenga que ser, ya sea en video, como lo acabamos de ver, así como también
pequeños microblogs o en noticieros o en crónicas de distintas formas. Este tipo de contenido, cuando se trata de comunicación de masa, influye de una manera importante en la opinión pública. Cuando manejamos la opinión pública, la llevamos a través de lo que es la multitud y el público. Cuando tratamos lo que es el tema racial, estamos hablando en un término de ambiente de redes sociales. El público en las redes sociales se convierte en masa y esta masa actúa por consiguiente en multitud. De aquí es donde viene lo que es la influencia de la conducta, donde la persona, la multitud, actúa de forma instintiva. Aquí es donde podemos entonces tomar en cuenta lo que es el racismo, por ejemplo, en este caso que estamos tocando. Pero la gente actúa la gente actúa instintivamente, pero en base a lo que está en su imaginario colectivo, en su mente, en su formación. Es como una forma instintiva. Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos en un terreno donde hay una masa de gente conglomerada y de repente vemos que alguien empieza a correr, ¿qué es lo que hacemos nosotros por consiguiente? Correr de forma instintiva. Entonces, cuando nosotros tenemos esa influencia, se pierde como la personalidad consciente. Cuando una persona en redes sociales dice, ay, pero no te sientes ofendido si te llamo negro, y otro dice, ay, sí, también podemos decir negro, y no hay ningún problema, y no te tienes por qué sentir ofendido, y otra persona lo apoya, ¿cómo se cataloga ese tipo de concepto en las redes sociales? Es decir, ¿de dónde esa persona puede hacer ese comentario y no pasa absolutamente nada? ¿Es algo instintivo o tiene que ver con la formación de la persona? Hay una parte individual que aporta a la opinión pública. ¿Y la tendencia? Y la tendencia también, sobre todo la tendencia que cuando... ¿Qué dice la tendencia en ese sentido? La tendencia en ese sentido toma una importante relación en cuanto a lo que es la educación individual de una persona. Quiere decir que si a nivel de tendencia las personas dicen que está bien que te digan negro, quiere decir que estamos hablando de una multitud racista. Pudiera decirse en ese sentido que la opinión puede influirse en ese sentido. Bueno, está bueno. También parte de... Dejamos acá a Roraima y Adrián debatiendo con este mismo tema. Y además yo quiero aportar el hecho, además de esa misma libertad, también se percibe como libertinaje a través de las redes sociales porque una persona siente, digamos, las ganas de escribir lo que desea a través de esta plataforma y controlarlas es como complicado, o gestionarlas es como complicado. Algunos países, de hecho, han legislado acerca de este tema. El debate está bueno. Sí, yo creo que todo viene de la formación. Si tenemos una formación, una generación mucho más consciente, que conoce su historia, que conoce de dónde venimos, hacia dónde vamos, esto puede detenerse. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Al Día. Racismo, historia y lucha. ¿Crees que existe racismo en Venezuela? Actualmente no hay un racismo tan arraigado como en la época de la conquista, la época colonial. Creo que en Venezuela sí hay racismo. Lo que pasa es que hemos aprendido a vivir con él. Convivimos varias culturas en este país sin ningún tipo de prejuicio. Si nos ponemos a ver la definición completa del racismo, en Venezuela sí hay racismo. Lo que pasa es que, mira, nos reímos, gozamos, disfrutamos, pero sí hay racismo, creo que sí. Aquí en Venezuela hay varias expresiones, pero de carácter coloquial, más no despectiva. Por ejemplo, epa negro, ¿cómo está la cosa? O en el caso mío, me dice, mira, te hace falta playa. Pero es algo entre amigos y es algo coloquial, más nunca despectivamente. El ejemplo es los sobrenombres. Ejemplo, mira sombra, mira negro de tal cosa, mira esto, con las ofensas, ¿no? Porque nosotros sentimos cuando es como con ofensa y cuando es con cariño. Ciertamente las religiones, según su origen, tienen su matices. Por ejemplo, la religión del catolicismo, casi el 99% de las figuras de oración son blancas y de carácter caucásico inclusive. En contraparte, pues las religiones que son derivadas de la religión yoruba, que provienen de África, no hay ninguna figura blanca de adoración. Yo particularmente, mira, no me importa. O sea, disfruto, me río, pero sí tengo compañeros de que los he encontrado llorando porque son más débiles, ¿no? Y les afecta bastante.
¿Eres racista? No, no soy racista para nada. No, no considero que sea racista. Porque, o sea, creo que todos merecemos respeto. Estamos de vuelta completamente en vivo, 2:32 de la tarde, además todos expectantes a ese material que pudimos ver, interesante, varios planteamientos. Yo tomé nota de alguno de ellos para plantearlo sobre la mesa. Mencionaba uno de los entrevistados ayer en el material, uno sabe de repente cuando es con violencia y otra cosa cuando es con cariño. Es un planteamiento, cómo se interpreta además el comentario. A unos de repente no le importa, a otros sí influyen muchísimo en su tema emocional. Y otra frase que anoté por allí tiene que ver con debilidad. Esto lo ponemos sobre la mesa, pero antes tenemos un comentario. Así es, Jocelyn. Rodolfo Montes dice lo siguiente, ya lo estábamos hablando, buenas tardes, los Estados Unidos tienen el primer lugar de racismo, una opinión que nos llega a través de el Instagram. Recuerde que tú puedes interactuar con nosotros, @aldiabtv en todas las plataformas digitales. Y nos llega otro de una periodista, María Gabriela Rodríguez, dice, el caso de Vinicius es horrible y él es un crack, así de manera textual lo escribe, se refiere obviamente a su desempeño dentro del fútbol. Tiene que ver mucho el racismo con el clasismo. Colocamos todas esas frases sobre la mesa para nuestros invitados del día de hoy. Ok, cuando ese racismo es el que estamos hablando, ese racismo solapado, que tú me dices, mira, mi negro. Ok, entonces cuando hablamos mi negro, ahí hay racismo. ¿Por qué? ¿Por qué mi negro? Primero que el negro es un color. O sea, nosotros tenemos que estar claro que el negro pertenece a la gama de colores. Entonces, ¿por qué negro? Y no hablamos de una pigmentación de la piel y de la melanina que tenemos nosotros los afrovenezolanos o los afrodescendientes. Esa es algo, una realidad que entonces hay veces lo confundimos con ese chiste que se da a diario y ya yo me voy como adaptando a eso. O sea, es incorrecto completamente. Sí, por supuesto. Todo nací, o sea, existe una ley que llega y te dice que tú en lo que naces tienes un nombre y un apellido. Entonces tienes que llamarte Luis si te llamas Luis, Carmen si te llama Carmen, y no llamarte negro o el apodo. En las escuelas sucede mucho y desde allí se ve el racismo, inclusive con el docente. Cuando le dice al estudiante, mi negrito, mi negro, ¿ves? Y cuando eso pasa dentro de el ambiente de aprendizaje que está en el aula de clase. Cuando los mismos niños, porque los niños, por ser niños, ellos también son, o sea, ellos toman eso como un juego. Y si no hay una figura que es la maestra que le diga a ese niño que eso no puede ser, ¿por qué no puede decirle si no tiene un nombre? Entonces eso va creando en ese niño y va a depender la fortaleza, como dice, que tiene ese niño, a sentirse o relegado, ¿okay? O sentirse agresivo. Pero además el término mi es un artículo posesivo. Exacto. Y es propiamente de la colonia, mi negro, porque yo no le voy a decir a alguien blanquito, mi blanquito. Entonces, incluso hay un documental muy interesante de un haitiano que se llama Yo no soy tu negro. Yo me uso una franela, ¿no? Muy provocativa, porque sobre todo nosotras las mujeres afro tienden a decirnos mi negra en la calle, sobre todo de una manera muy sexualizada, ¿no? Y yo me hice una franela que decía, yo no soy tu negra. Y algunas personas se sentían, era un impacto fuerte, pero bueno, yo estaba un poquito cansada de que me dijeran eso cuando pasaba por la Plaza Bolívar de Caracas y entonces me coloqué esa franela. El término mi es un término posesivo, claro, pero además de eso sabemos que el hecho del término negro y lo que marca para nosotros y porque duele, como decía el compañero, que hay unas personas que lloran porque es algo doloroso. Porque tú, depende de la familia que tengas, yo en mi casa no ¿Pero es debilidad? No, no necesariamente es debilidad. Cuando llegué a la escuela yo no sabía que yo era negra, hasta que llegué a la escuela. La escuela me enseñó que era negra. Y la televisión me enseñó que era negra. Por aquí dicen empoderamiento femenino. Ajá, aquí tenemos otra interacción a través de la plataforma X. Ana Rodríguez, si Figuera hubiera sido Catira o Catire, ¿lo habrían asesinado en Altamira? No. Porque el tema de clase y raza son dos elementos, además de hablar de la interseccionalidad, que la profe también puede hablar sobre esos elementos, porque a veces mezclamos un elemento con el otro. Por ejemplo, una vez en una novela, muy racista por cierto, no voy a decir el nombre porque estoy en un canal de televisión, pero dijo esta expresión, ¿cuándo tú has visto una negra con real?
Yo lo escuché, lo anoté y dije, no puede ser. Lo dijo. Es decir, Promoviendo el si eres racismo. negro, eres pobre. Pareciera que fuera un sinónimo. Y ahí está el tema de la clase. Ya vamos a hablar de ese Y tema. es algo que afecta muchísimo a las mujeres, por ejemplo. Tenemos algo más también que aportar. Queremos mostrarles además este video realizado por 1111 Cambio Social. Esto es una agencia de publicidad y es como parte de una campaña Racismo en México. Es un trabajo de investigación con niños y con niñas mexicanos. Por favor, disfrútenlo y seguimos debatiendo acerca de este tema. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este, ¿Y cuál es el muñeco blanco? este, ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? tengo ¿Cuál muñeco es malo? este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este, ¿Cuál muñeco es bueno? este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. Allí veían ese material, Caramba. ese experimento social con niños, cómo veíamos el rechazo, ¿no? al muñeco de color, color negro. Evidentemente ahí queda todo un debate abierto. Adrián, ¿qué De podrías hecho, decir? una niña, antes que comience Adrián, le cortaron cuando dijo ninguno, porque además ella no tiene ningún tipo de condicionamiento respecto a eso. Bueno, en este caso aquí vemos una publicidad que trata a niños. De cierto modo, hay que entender que la educación de un niño parte de 3 frentes: la experiencia empírica personal, el círculo social familiar y el entorno donde éste se encuentra. Una persona, en base a su criterio, se basa en lo que va educándose desde la infancia, ¿no? Cuando partimos de ahí encontramos un punto de inflexión según lo que él aprende de lo que vive. Entonces, un infante nunca va a tener un pensamiento de pensar, decir, este muñeco por estas características físicas va a ser peor o mejor que este. Tiene que entender de una base, de un principio, que yo toco a la educación, que hay que entender que las características físicas no tienen que ser motivo para ser peyorativo ante la dignidad de una persona. Mira, dejaba yo Ok, una parte en anterior. eso, disculpa, en eso difiere un poco contigo, porque el niño desde temprana edad, el niño se forma, la primera escuela es el hogar. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, si ese niño nace en un hogar donde le hacen entender por qué, sin entrar en esa definición o esa parte conceptual de lo que es el racismo como tal, pero le va hablando que tu tez es linda, que tu cabello es hermoso. Cuando ese niño llega al preescolar o ese niño llega a lo que es la educación básica, ese niño está fortalecido, ese niño no se va a sentir así y tiene un concepto claro cuando le ponen el muñeco. Ese es un video en el cual yo estuve relacionada con ese trabajo que está allí. Y ese niño simplemente identifica que lo negro es malo y lo blanco es bueno. ¿Okay? Entonces la cuestión es que ya eso está arraigado en la misma formación de racismo, que lo negro es malo, todo lo negro es malo, o sea, todo lo que es negro es malo. Entonces el niño se le va inculcando eso y el niño ya simplemente sin definir la figura del niño, porque los dos muñecos son iguales, idénticos físicamente, lo que los diferencia es el color. Pero ya él asociar el color negro, eso es malo, y él inmediatamente va a ubicarse allí. Pero ok, nace en ese entorno familiar, pero también hay un entorno escolar que influye muchísimo. A veces los chamos pasan Porque allí más se tiempo. forman. Y ahora de hecho, las redes en los sociales. colegios. Y las redes sociales, y a eso iba. Esa libertad o ese libertinaje que se genera ahí, yo particularmente pienso que hay que controlar esas Y el cosas. estereotipo que se vende a través de estas plataformas digitales, ¿no? Ahora se promueve, entonces todos tienen que tener cabello liso o todo ese tipo de cosas, aunque eso ha cambiado un poco, bastante.
importante. Sí, eso yo lo veo como un fenómeno cultural y social principalmente. Algo que yo quería acotar principalmente en las redes sociales es que hay un elemento muy importante que hace que la opinión pública tenga cierto libertinaje que es muy difícil de controlar a nivel de opinión pública y masificada. Es el anonimato. Importante. Alguien puede crear una cuenta falsa, puede crear no sé qué, una cuenta desde el anonimato y expresar su opinión sin temor a ser repudiado o a recibir una contrarrespuesta que sea negativa hacia su persona porque no tienes esa personalidad. Se denomina incluso el linchamiento a través de las redes sociales, como Exacto, se ha hecho. desde el anonimato. Entonces eso es algo que es muy complejo de manejar, capaz de forma individual, sí, como lo había conversado con Roraima, pero de forma masificada es más complejo. Entonces eso tiene que partir desde la educación y reestructuración del pensamiento de una persona hacia su dignidad, indistintamente cuáles son sus características físicas. Entonces, como es tan complejo, obviamente los padres, los docentes tienen que hacer allí un trabajo, o tenemos que hacer allí un trabajo bastante importante. Nos escribe Juan Gerardo, buenas tardes, interesante el tema de hoy. ¿Será el afrodescendiente también racista? Hace esta pregunta. ¿Qué responden por acá? Yo creo que nadie nace odiando, tomando en consideración el video de los niños. Nadie nace odiando, ¿no? Son los agentes formadores o deformadores, la casa, la escuela, los medios de comunicación, los que se encargan de formarnos o deformarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar que en la colonia una de las cosas que Occidente hizo, que Europa hizo, y lo hizo a nivel científico, la iglesia, o sea, todos ellos estructuraron muy bien su cosa, ¿no? Eso de que lo negro es malo y lo blanco es bueno está hasta en el diccionario. Así como, por ejemplo, la palabra mandinga. Mandinga es una civilización africana y la Real Academia Española coloca que mandinga es el diablo. Y entonces tú escuchas en la sociedad, no, eso es mandinga, mandinga es el diablo. Y así como eso reproducimos todo, el término negro y muchísimas cosas son de la colonia. Una de las cosas que hicieron fue distribuir a la sociedad en castas sociales. Y evidentemente que estaba más debajo de esa casta, el perfil más bajo era el negro, que es igual animal, ¿no? Para Occidente, para Europa, para la colonia, el negro animal. Y a partir de ahí comienzan las mezclas. Por cierto, en Venezuela tiene mucha fuerza la palabra moreno. Y es lo que decía la muchacha del video al principio, que la gente le puede decir morenito en la calle y que no se pone bravo. Todos esos términos. Bueno, yo tengo una amiga que me llama negrita, entonces ya sabes, no me puedes... pendiente con cómo me dice. Más allá de la jocosidad, yo creo que nosotros a medida en la que concientizamos eso, vamos cambiando la cosa. Y hay que, a propósito de la descolonización, que el presidente Nicolás Maduro nos ha llamado a eso, por cierto, a propósito de eso, es muy importante que nosotros hagamos un proceso de desaprendizaje. Por ejemplo, la expresión que dije hace rato, negriar, vamos a practicar no decirla, porque es una forma de racismo. Claro. Llamarle a otro negro, negrita, bueno, eso depende, la intimidad es una cosa, pero si nosotros hacemos una autocrítica y nos empezamos a revisar desde adentro, nos vamos a dar cuenta de forma mucho más clara cuando estamos presentes, estamos viendo el racismo. Ahora tenemos otra interacción a través de las plataformas digitales. Marcial Rosales, hola, buen día. Una pregunta, ¿racismo no es el secuestro de voluntad y libertad de albedrío? Gracias. No, secuestro y libertad. Secuestro y libertad de albedrío. No. Bien, vamos a ver el siguiente material que también se relaciona con un experimento social, pero este no es con niños, es con adultos. Y es en Francia, creo. Ok, vamos a verlo. There's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Allí vemos este material, ya no es de niños, ya son adultos que tienen sus propias creencias, estudios, profesiones y vemos el racismo evidentemente. Quiero comentar aquí, me llega un mensaje de Yesenia Salas, Roger, este debate está bueno, le faltó decir la gente que dice negro tenías que ser, negro que no es pretencioso no es negro. También habla, o sea, hay otro término que dice
la lista negra, Negro tienes un combate. pasado oscuro. Claro. Bueno, Negro combate chichero, negro Sí, con negro es medio. blanco combate doctor. ¿qué les pareció el video? Mira, los camarógrafos se ríen, ¿ves? Es un tema también de No, sociedad. y a veces cuando nos reímos nosotros mismos banalizamos el tema, y como yo decía en un principio, racismo es racismo, el microrracismo también es racismo. Adrián, ¿qué dices tú para despedir? No, yo estoy totalmente de acuerdo en que el racismo en todas sus presentaciones sigue siendo un ataque hacia la persona. ¿Se y a deben su controlar dignidad. las redes sociales? Ya se manejan mediante políticas públicas y condiciones. ¿Se ha entonces, incrementado el racismo a través de las redes sociales? ¿Se ha? Incrementado. Yo diría que se ha visibilizado más. Ok. No incrementado, sino que de cierta forma, en mi opinión, se ha visibilizado de tal forma, como lo podemos ver ahorita en el contenido audiovisual, se ha masificado esa idea. Y yo pienso que mediante la visibilización nosotros podemos empezar a tomar acción a resolver aquellos problemas que nos competen como sociedad. Antes de escuchar el comentario final de Carmen, por ahora, dicen por acá, el racismo en México tiene otro componente, el de indígena, sumado al negro, enfrentado al güero. Marco Antonio Álvarez escribió esto a través de las redes sociales. Carmen, su comentario final. Ok, realmente cuando hablamos de ese proceso de la colonia y ese proceso que muchas personas llegan y señalan que ocurrió en ese que la gente mal llamado descubrimiento de América, que todos sabemos que eso fue un genocidio, hablamos de esa situación que pasó allí. Estaban los indígenas primero, entonces siempre manejamos a través del movimiento que eran los que estaban, que eran los indígenas, los originarios, los que llegaron, que fueron los españoles, y los que trajeron de manera esclavizada, que fueron nuestros hermanos africanos. Y realmente en ese proceso que hubo allí hubo una unión de cultura, que es lo que somos nosotros ahorita, ¿no? Pero lo que nosotros siempre hemos y luchamos por eso es que no se reconoce en nuestra historia ese proceso que ha tenido tanto la cultura afro-venezolana como la cultura indígena. Siempre lo que resaltan a través de ese proceso histórico son los que han hecho las personas... Eurodescendientes. Exacto. Entonces, es una situación que hay veces nos decimos, ¿por qué no se reconoce cuando nosotros vamos a través de este proceso que se está realizando desde la universidad? Es que se reconozca todo ese proceso. Nosotros nunca hemos estado, porque siempre se dice que ustedes se ponen el turbante como lo tiene mi hermana allá, porque dice que son africanos. Nosotros no somos africanos ni africanas. Nosotros somos venezolanas con mucho orgullo, pero no podemos negar nuestra herencia africana. No la podemos negar porque lo que nosotros sentimos, lo que nosotros evidenciamos es esa esencia. Nosotros tenemos que saber quiénes somos, porque no podemos imitar ni ser otra persona. Gracias, profesora. Bueno, momento de despedir además y agradecer el debate. Hay muchos mensajes que vamos a leer al regreso de esta pausa, unos comentarios allí bastante puntuales. Agradecemos a Roraima Gutiérrez, secretaria general de la Plataforma Internacional de Afrodescendientes Africanos, Adrián Trocel, periodista egresado en Comunicación Social de la Universidad Monte Ávila, Community Manager, y a la profesora Carmen Sanz, magíster en Gerencia Educativa, Historia, Resistencia, y por supuesto también doctorante en Arte y Cultura para América Latina y el Caribe. Tú puedes seguir interactuando con nosotros a través de las plataformas digitales, @aldiabtv en Instagram, en X, también en Threads. Ya volvemos con más de Al Día. Seguimos en Al Día en este debate racismo, historia y lucha, un debate álgido, un debate que tuvo muchas aristas que ya quedarán para toda la reflexión del pueblo de Venezuela acerca de las reflexiones que debemos tener cada uno en casa desde el tema de la formación. Se están haciendo importantes esfuerzos desde la educación para que tengamos una nueva generación que evite estas expresiones de racismo y no minimizar aquel microracismo que también hace daño y afecta a nuestros compatriotas. Mira, interesante además todo lo que se desprende de este tema. Vemos como la discriminación, como la xenofobia también se mezclan con eso, el clasismo de alguna forma. Hay muchos elementos, además depende de cómo ha sido el proceso social y político de esa sociedad que también de alguna u otra forma normaliza este tipo de cosas o pasa por debajo de la mesa, o las denuncias quizás no tienen relevancia. Depende también incluso de las leyes en estos países, si se denuncia, si no se denuncia, qué es lo que pasa con este tipo de cosas. Súper interesante el tema. En el caso del fútbol, además, sí, que vimos a través del micro, que vimos también a través de un comentario que nos enviaron. Los niños, el tema de los niños, esa reflexión que tenemos que tener en casa cuando nos expresamos
allí, porque todos Son los unas chamos son unas esponjitas. esponjas y Son unas evidentemente esponjitas. repiten conductas y repiten todo lo que decimos nosotros. Hay en el comentarios. lenguaje. Ajá, tenemos interacción. Aquí en la plataforma X o Twitter, La Negra del Mar, además con este nombre, ¿no? Tema de hoy, 23 de agosto, racismo. Hace 30 años yo viví el racismo con mi propia hija. A los 4 años la escribí en el preescolar guardería y le cambiaron su inocencia. En sus dibujos lo manifestaba. Pienso que con nuestro comandante Chávez cambió la intensidad, pero igual hay racismo. @Eliamer Abdala escribe, menciona además nuestra cuenta @aldiabtv, dice @aldiabtv, buenas tardes, creo que las señoras del panel están exagerando, qué bonito es decirle a alguien mi negrita bella, con esa actitud fomentan el racismo, todos somos seres humanos, rubios, morenos, trigueños, entre otros. Bueno, son posiciones Son y opiniones. comentarios, nosotros lo dijimos desde el principio, son comentarios, visiones, opiniones, nosotros no pretendemos aquí fijar lo que usted piensa en casa, pero queda la reflexión de cada quien. Quizás también hay gente que se excede, hay que decirlo, lo veíamos en un video, como personas quizás al frente de todos los demás no se cohíben o no se sienten mal, pero en silencio quizás tienen afectaciones. Por todo esto también se vinculan incluso con el mismo acoso, el bullying. Con la ansiedad, con la depresión. Así es. Vamos con notas. Para estar al día también revisamos un poco el panorama nacional e internacional. Comenzamos con la primera nota que ustedes también verán en pantalla. Habla de lo siguiente, presidente Maduro llama a la unidad en la recuperación económica nacional. Así es, también tenemos otra nota que dice lo siguiente, Comisión de Política Exterior autoriza nombramiento de 2 nuevos embajadores en Vietnam y Turquía. Este martes en sesión extraordinaria la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la designación de 2 nuevos embajadores de Venezuela en Vietnam y Turquía. Nuevas relaciones. China y Rusia, hablando del ámbito internacional, actualizan sus acuerdos de promoción y protección de inversiones. Es lo que está sucediendo, que obviamente se relaciona con nuestro país, esas relaciones que se están estableciendo en el ámbito internacional para el crecimiento económico y social. Se nos acabó el tiempo, pero usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales @aldiabtv en Instagram, en Twitter, en Threads. Ya puede mandar su mensaje, su opinión, su visión y la estaremos compartiendo totalmente en vivo de 2 a 3 de la tarde. Mañana estaremos colocando además este programa para ustedes, empoderamiento femenino, que no salió en la hora correspondiente a nuestro programa al día, un tema también que se llevó al debate, que tiene allí frases importantes, términos importantes que discutir referente a este tema de empoderamiento femenino. Has cambiado de ese programa del empoderamiento femenino. ¿Quieres mandar ¿Te siempre? parece? ¿Te parece? Mira, nos vemos. Será hasta una próxima oportunidad a través de estas pantallas. Somos Roger Villegas. Y yo, Celine Correa, y así nos despedimos. Gracias.